Amén, amén y amén. Una vez más, amados, bienvenidos a este programa de Palabra de Fe y Poder. Mi nombre es José Castillo. Estoy transmitiendo desde Real, en California, Estados Unidos. Y el tema que se me ha encomendado compartir es venciendo el desánimo. Tema muy importante, esperando que sea el Señor ministrando nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo impartiendo esta palabra y que podamos no solamente ser oidores, como dice la Biblia, la palabra de Dios, sino hacedores. Este consejo que hoy vamos a recibir lo podamos poner en práctica para ver los resultados de esta palabra de Dios en nuestra vida. Voy a leer lo que dice un texto en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 4, versículos 13 y 14 dice lo siguiente. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, sus lanzas, sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Bendito sea el nombre del Señor, amados. El desánimo. El desánimo es una experiencia que nos llega a todos. Hablar y ser ministrados sobre este tema tan delicado es importante para cada uno de nosotros, ya que debemos de hacer lo que Pablo escribe a la iglesia de Efesios, fortalecernos en Dios y en el poder que da su fuerza cuando sentimos esa sensación de desánimo. La palabra de Dios dice que somos débiles, significa que hay áreas vulnerables en nuestra vida. Y repito, es tan importante que en esta oportunidad que estamos compartiendo acá en esta plataforma, podamos ser fortalecidos, podamos nosotros levantarnos este día, permítame la expresión, para enfrentar, para pelear contra el desánimo y por supuesto vencerlo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es posible que en este preciso instante que estamos acá reunidos en la plataforma, alguien esté desanimado. El desánimo, amados, es una sensación común en todos los seres humanos. Y los cristianos evangélicos no estamos exentos del desánimo. Quien no haya experimentado el desánimo, este sentimiento, esta sensación de ser humano, este sentimiento o sensación o estado de ánimo nos puede llegar en diferentes momentos, por diferentes situaciones, por diferentes causas en la vida. El desánimo, amado, se manifiesta de muchas formas, pero la más común son dos manifestaciones, dos expresiones de desánimo. Una, el bajón que podemos tener en nuestra energía, ya sea física, ya sea energía mental o espiritual. Cuando tenemos un bajón en nuestras fuerzas físicas, repito, mentales y espirituales, esa es una sensación o es una señal de desánimo. La otra es tener una conducta, permítame la expresión, apática a nuestras responsabilidades, a nuestros compromisos, a nuestras tareas del diario vivir. Cuando nos volvemos apáticos, amados, cuando estamos desganados, esa es la expresión correcta, cuando sentimos que estamos desganados, sin deseo de hacer o involucrarnos en aquellas cosas en las cuales nosotros tenemos responsabilidades, ya no digamos los cristianos evangélicos, cuando estamos desganados, sin deseos de hacer o involucrarnos en las cosas de Dios, es porque ha venido a nosotros el desánimo. ¿Qué es el desánimo según la palabra de Dios? Eh, no hay una definición exacta en la Biblia, pero según lo que podemos ver en lo que experimentaron diferentes personajes o el mismo pueblo de Israel en cierto momento,
eh, podemos notar que el desánimo bíblico es la pérdida de todas aquellas facultades que tenemos, emocionales, espirituales y físicas. Es la pérdida de las facultades que nosotros tenemos para caminar, para seguir adelante en el camino del Señor. Hay muchas causas, repito, del desánimo. Puede venir por motivos diferentes. Puede haber desánimo por una mala noticia o la tristeza que puede producir una noticia desagradable. Desánimo puede venir por soledad. Cuando nos sentimos solos, perdón, podemos sentir la sensación de desánimo. Puede venir desánimo cuando tenemos cansancio mental. Hay personas que se desaniman al tener una crisis existencial. O sea, ¿por qué estoy en esta vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿De qué me sirve vivir? Muchas personas se desaniman a través de un proceso de enfermedad. Según el proceso de enfermedad se va prolongando, puede venir el desánimo. Por otra parte, hay algunos que cuando las finanzas están bajas, cuando hay escasez, cuando hay necesidad, todo eso produce desánimo en nuestra vida. Cuando los proyectos, alguien que está emprendiendo un negocio, por pequeño que sea, con todo el ánimo de llevar a cabo aquel negocio, pero cuando el negocio no resulta, puede venir el desánimo. Incluso el desánimo puede ser causado por una mala alimentación. Oiga lo que estoy diciendo. Causada por esas carencias de nutrientes, por falta de esas vitaminas, de esa energía que necesitamos en el cuerpo. Amado, hay muchas razones por las cuales viene el desánimo a nosotros. Repito, alguien en este preciso instante que está viendo este video puede estar desanimado. Ahora, hay una forma tan sencilla, pero tan fuerte de desanimarnos, que es el pensar negativamente. Cuando nuestros pensamientos son negativos, cuando hay dudas, cuando hay temores, cuando hay tristeza, cuando nos sentimos solos, cuando hay frustración, cuando nos sentimos incapaces de poder desempeñar alguna tarea, de poder lograr algo, amados, y aún cuando hay pensamientos de, de culpa, de autorreproche, todo esto, pensar negativamente produce desánimo en cualquier persona sobre la faz de la tierra. De aquí, amados, que es importante que nosotros veamos, meditemos si algo está causando desánimo en nuestra vida. El desánimo es como un remolino que nos absorbe en aguas turbulentas, amados, que nos succiona hasta hundirnos y terminar con nuestra vida. El desánimo puede durar minutos, horas, días, semanas, pero también puede llegar a convertirse en algo crónico, una enfermedad en nuestra vida. Esto último es tan peligroso, es tan fatal porque si no luchamos contra el desánimo, si no vencemos el desánimo, se llega a instalar en nuestra vida y se hace eso, un estilo de vida. Y esto es fatal. Puede terminar con cada uno. Lo que leíamos al principio relata del momento en que Nehemías, se conoce la historia bíblica, está en Jerusalén y están en aquel lugar restaurando los muros y todo aquello que los enemigos habían destruido en la ciudad. Y cuando están llevando esa labor, cuando están trabajando, levantando los muros con aquel gozo, alegría, eh, con aquella voluntad, dice la palabra que ellos tuvieron ánimo para levantar y edificar cierta parte del. Nehemías 4:6 dice lo siguiente: edificamos, dice Nehemías, pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad.
hasta la mitad de su altura, dice el texto. Oiga, empezaron a levantar el muro porque el pueblo, dice, y aquí lo dice literalmente Nehemías, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando hubo ánimo, dice que todo el pueblo de Israel, todos los que habían llegado con él a restaurar los muros y todo aquello que estaba en ruina, dice que lo levantaron el muro hasta la mitad. Toda la muralla fue levantada hasta la mitad. Imaginémonos por un momento la escena. Pero ¿por qué lo levantaron hasta la mitad? Repito, porque hubo ánimo en ellos. Tuvieron el ánimo suficiente para trabajar. Mientras hubo ánimo, echaron ganas, se esforzaron, levantaron el muro hasta la mitad. El diccionario secular dice que el ánimo es la fuerza, oiga bien esto, la fuerza o energía para hacer algo o para resolver o emprender algo. El ánimo es la fuerza o la energía que podemos sentir para resolver algo, para emprender algo, para trabajar en algo, para terminar algo. Entonces, toda nuestra vida, todo lo que hacemos en la vida depende del ánimo que tenemos. Según el ánimo que tenemos, así nosotros desempeñamos nuestras actividades. Porque según el ánimo que tengamos, eso, amados, va a determinar a dónde vamos a llegar y qué es lo que vamos a lograr. ¿Cuántos proyectos, cuántas metas, cuántos sueños podemos tener cada uno de nosotros? Y no los vamos a poder lograr ni alcanzar si no tenemos el ánimo suficiente para hacerlo. De igual manera, aspectos espirituales, refiriéndonos a las cosas de Dios. Para nosotros los cristianos evangélicos, nos puede afectar tanto el tener ánimo que nos puede impulsar, amados, a alcanzar promesas grandes que Dios tiene para nosotros. Y si nosotros nos centramos, hablando del ánimo, primeramente en Dios y en sus planes, y segundo, nos concentramos nosotros en hacer lo posible, lo que nos corresponde a nosotros para lograr esos planes o propósitos de Dios, promesas que Dios tiene, yo le garantizo que lo vamos a hacer en el nombre de Cristo. Esta es una realidad aquí en la China. El ánimo es la disposición que nos mueve a edificar, a levantar, a trabajar, a esforzarnos. No importa las dificultades, no importan las adversidades, no importan las aflicciones que nosotros podamos tener. Si nos centramos en lo que Dios nos ha prometido, si nos centramos en el propósito de Dios para nuestra vida y lo hacemos con ánimo, vamos a alcanzar. Vamos a alcanzar toda promesa, toda bendición, todo lo que Dios tiene para nosotros. Repito lo que leí hace poco. Mientras el pueblo tuvo ánimo, dice Nehemías, levantaron el muro hasta la mitad. Pero ¿qué sucedió? De repente a ellos les llegó el desánimo. Oigan lo que voy a decir. En el versículo 10 dice lo siguiente. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado. Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Oiga, qué tremendo esto, la comparativa que voy a hacer. Cuando tenían ánimo, dice que la muralla fue terminada, versículo 6. Estoy en el capítulo 4 de Nehemías. Dice que mientras había ánimo, la muralla fue terminada hasta la mitad. Pero en el versículo 10 dice que las fuerzas de los acarreadores, de los que llevaban el material, los ladrillos, la mezcla, lo que sé yo, se debilitó, se cansaron. Y dos, dice que el escombro era mucho. Y tercero, dijeron, no podemos edificar el muro. Todo esto sucedió cuando llegó el desierto. En este momento, el pueblo que estaba edificando
predicando empezó a quejarse, empezó a manifestar, amados, su desánimo a causa del cansancio que tenía. Y era normal, era lógico que se cansara. Pero el cansancio produjo en ellos desánimo. Ojo a esto, hermana y hermano que está viendo este programa. Tú puedes estar cansado. Yo puedo estar fatigado. A veces me he sentido sin fuerza. Pero que esto no produzca desánimo en mí. Ellos estaban desanimados porque sentían que le faltaba mucho el trabajo. Y llegaron a pensar que no lo iban a poder terminar a causa del desánimo. Oigan esto. Esta es una muestra y un ejemplo muy claro de un pueblo que estaba completamente en desánimo. Ya no tenemos fuerza, hay mucho escombro, no vamos a poder edificar el muro, o sea, no lo vamos a poder terminar. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de nuestros hermanos en Cristo comenzaron con ánimo, caminaron con ánimo los primeros pasos en el Señor y de repente se desanimaron? Y el desánimo llegó a embarcarlos de tal manera que desistieron y volvieron atrás. Este pueblo había comenzado con mucho entusiasmo, con mucha devoción, con pasión, con gozo, con alegría, con ilusión. Pero con el paso del tiempo, los ánimos fueron decayendo poco a poco. ¿Por qué le sucedió esto? Veamos estos aspectos que afectaron a este pueblo para que se desanimaron y para que nosotros los tomemos en cuenta y tengamos cuidado que estos aspectos que ellos vivieron, que les causó desánimo a ellos, no nos cause desánimo a nosotros. Ese es el propósito de este programa y de este tema. Lo primero que yo veo en el versículo 10 que acabamos de leer es que había en ellos cansancio. Había en ellos, ¿qué digo? Cansancio. Dice, las fuerzas de los acarreadores se había debilitado. Estaban agotados los trabajadores. Estaban física y mentalmente, y pensemos por un momento espiritualmente, debilitados. Habían trabajado tanto, amados. Habían quemado todas sus energías y estaban agotados, exhaustos, sin fuerzas. En el versículo 6, cuando vemos que están levantando el muro hasta la mitad de su altura, lo levantaron hasta la mitad porque, como dicen en mi tierra, le echaron ganas con todo. Trabajaron arduamente, comenzaron rápido, ¿ah? Y no se detuvieron para descansar, sino que empezaron con aquel ímpetu y démosle y vamos a levantar esto. Como a veces nosotros nos dejamos ir cuando estamos emprendiendo algo, estamos llevando a cabo alguna labor, ya sea para el Señor o en lo personal, y empezamos con un ímpetu que podemos llegar a fatigarnos, a cansarnos. Me recuerdo que en cierta oportunidad se me viene a la mente mi hijo mayor, kindergarten, allá en mi país, El Salvador. Había una competencia alrededor de una cancha de fútbol. Cuando empezó la competencia de carrera, mi hijo era el primero, el niño. Él tenía un hijo mayor como unos 5 años. Y él iba adelante. Yo animándolo porque lo vi que salió con todo. Aquella carrera, Jopacet. Y yo, vamos, vamos, hijo, vamos, hijo. Y de repente se empezó a cansar, se cansó y los demás niños le pasaron. Y fue el último en llegar a la meta. ¿Por qué? Porque le echó toda su energía al comienzo y se cansó. Eso suele ser un error típico en aquellos que nos afanamos tanto física, mental y espiritualmente, que nos dejamos ir con todo, amado, que se trabaja tan duro, que no descansamos.
Hay gente, hay cristianos evangélicos que en el trabajo se agotan y quieren seguir más. Pues sí, ¿verdad? Porque hay una remuneración, pero no descansan. Hay cristianos que se están exigiendo más de lo que pueden hacer. Y eso, amados, nos puede llevar a colapsar física, mental y espiritualmente. Ignoramos que nuestro cuerpo, y no es que ignoremos porque no lo sepamos, sino que lo hacemos a un lado, que nuestro cuerpo, que nuestra mente necesita ser parada, necesita respirar, necesita en cierto modo desconectarse para recuperar las energías que se han perdido. De no hacerlo, es obvio que va a venir el desánimo por el cansancio. ¿Cuántos cristianos evangélicos están desanimados por el cansancio físico, mental o espiritual? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. A veces cometemos la equivocación de pensar que el desánimo solamente es un problema espiritual. Y decimos, quizás tengo que entregarme más al Señor, quizás tengo que consagrarme más, quizás tengo que hacer más para Dios. Quizás el único problema que estamos teniendo es cansancio, es espiritual. Estamos tal vez exhaustos físicamente hablando. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro, que es físico, todo nuestro ser necesita, amados, descanso. Descanso, necesitamos reposo. Si usted no reposa, si usted está viviendo una vida acelerada, siente que la fatiga está llegando, si usted no descansa, puede llegar a colapsar. Es una realidad lo que estoy diciendo. Hay personas, hay cristianos que se sobrecargan tanto de trabajo material y espiritual que el asunto es que tarde o temprano vamos a quedar agotados. Y entonces no vamos a ser eficientes ni en lo material ni en lo espiritual. No vamos a ser eficientes ni en nuestros compromisos materiales para ser proveedores de casa, ni en nuestros compromisos espirituales que tenemos con Dios. O en su caso, si solo nos dedicamos algunos a lo del Señor, es posible que haya algún pastor, algún ministro que está sirviéndole al Señor a tiempo completo. Podemos llegar a caer en el error de correr en un activismo que pensamos que estar haciendo la voluntad de Dios es estar activado en esto y lo otro y nos comprometemos y queremos hacer más de lo que Dios nos está permitiendo hacer. Tenemos un activismo descontrolado en la iglesia del Señor, un activismo fatigador y a veces no lo queremos reconocer. Porque pecamos de ser súper espirituales y queremos ir acá, ir allá, nos comprometemos por acá, por allá, nos invitan a esto y lo otro y andamos metidos en tantas cosas. Oiga, hermano, mucha, mucha diferencia hay entre hacer cosas para Dios que son buenas y hacer la voluntad de Dios. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de frenar. Para vencer el desánimo, debemos de tener cuidado y tomar, amados, las medidas correspondientes. Dios no se va a enojar porque usted tome un descanso. Usted diga, hoy voy a descansar, voy a tomar mi respiro. Es más, voy a decir algo que yo soy el primero que no lo cumplo. Si es necesario, debemos de ir a dormir temprano, más temprano que lo acostumbrado. Descansar, reposar, hermano y hermana, es lo más espiritual que puedes hacer
cuando estás agotado. Oye lo que te estoy diciendo. ¿O acaso Cristo no dijo, venid a mí los cargados y trabajados, y yo os haré descansar? Dios habla de reposo. Él es nuestro reposo. A veces nos acostamos tan noche y nos levantamos tan temprano que no hemos reposado lo suficiente. Estoy hablando cosas que parecieran que no son espirituales, pero sí lo son. Porque tienen que ver con el cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro ser. Y ellos, dice la palabra, estaban cansados. Y el cansancio produjo desánimo en ellos. Ya no podían hacer nada. Y dijeron, no lo vamos a poder lograr. Lo levantamos hasta la mitad, qué bonito, todo fue entusiasmo, fuerza, esto, pero ahorita ya no vamos a poder. Segundo, el desorden. Oiga, el desorden produce fatiga, cansancio, desánimo. El desorden, dice, los escombros, versículo 10, son muchos. No podremos terminar de repararlos porque hay mucho escombro. Amados, había un desorden en aquel lugar. El desorden produce desánimo. Los constructores, recordemos que ellos estaban reconstruyendo los muros. Estaban levantando muros que estaban caídos. Entonces, habían escombros por todos lados de los muros que se habían derribado. Los escombros estaban por todas partes y sobre esos escombros estaban levantando el nuevo muro. Al parecer eran tantos que los escombros no les permitían trabajar con libertad. Los escombros son muchos, no podemos terminar el muro porque hay mucho escombro. Vi un desorden en aquel lugar, amados. Escombros por ahí, escombros por allá. Y ese desorden empezó a afectarlos mentalmente, que los desanimó. ¿Saben por qué? Porque el desorden produce confusión. Las tareas acumuladas, los proyectos que se hacen a lo que salga o a medias, provocan estrés y provocan cansancio mental. ¿Qué debemos de hacer? Sencillo, poner todo en orden. Poner todo en orden, amados. Mire, el desánimo es la antesala a la depresión. Hay gente que tienen sus habitaciones, sus cuartos, sus dormitorios hechos un desastre, desorden. ¿Qué produce ese desorden? Desánimo, depresión. Pero ¿qué tal si se empieza a ordenar el cuarto, la habitación, el dormitorio? Empieza a sentir un ambiente diferente, ¿sí o no? Así es la vida cristiana. Debemos de poner en orden nuestra vida. Debemos de hacer un inventario de nuestra vida cristiana y poner cada cosa en su lugar, ordenar todo nuestra vida, porque el desorden está produciendo desánimo. Si no ponemos en orden todo, nuestra vida y todo, cada cosa en su lugar, va a venir el desánimo a nosotros, va a venir la frustración. Y muchos cristianos evangélicos están deprimidos porque primero se desanimaron al ver el desorden de vida que tenían. Los escombros, amados, representan aquellas cosas de nuestro diario vivir que están ahí, que están estorbando, escombros que están aquí, que están allá. Y no podemos tener una vida con una movilidad correcta.
Es más, hay escombros en nuestra vida que quizás no les damos importancia, pero ahí están, haciéndonos tropezar. Vamos por acá, uy, aquí está esto. Y le damos la vuelta, pero no lo quitamos. Vamos para allá, nos topamos con este otro escombro que está aquí, pero no lo quitamos y siempre nos va a hacer tropezar. Siempre nos va a afectar en el ánimo. Amados, enfoquémonos. Oigan esto, es importantísimo. Enfoquémonos en lo que realmente importa para construir los muros de nuestra vida. Enfoquémonos en lo que verdaderamente importa en los proyectos, ya sea personales o los proyectos que Dios nos ha dado, en los emprendimientos, en el matrimonio, en el hogar, en la familia, en la carrera universitaria que usted está llevando a cabo, jovencita, en el liderazgo de la iglesia. Todos esos escombros que están ahí, que están produciendo en nosotros desánimo, apartémoslos. Una forma fácil de apartar los escombros y ordenar nuestra vida cristiana es dejar de fijarnos en esas cosas que nos están estorbando, que nos roban la energía, que nos roban la fuerza, que nos roban la vida y enfocarnos en aquello que edifica, que nos ayuda a levantar. ¿Están entendiendo algo? Así es de sencillo. Así es de sencillo. Y lo tercero estaba produciendo desánimo en ellos. Ya dijimos, lo primero es la falta de fuerza, de energía, el cansancio. Segundo, los escombros, todo aquello que estaba estorbando. Y tercero, lo que ellos declaraban. Dice la palabra que del tesoro del corazón habla la boca. Dijeron en ese mismo versículo 10, no podemos reconstruir el muro. O sea, cuando lo empezaron, dijeron, lo vamos a levantar, aquí estamos, gloria a Dios, vamos adelante, levantemos el muro. Pero de repente empezaron a hablar palabras de maldición, lo contrario, y empezaron a decir, no vamos a poder reconstruir el muro. Unos que dijeron en un momento, vamos a levantarlo, lo podremos lograr, en el nombre del Señor, de repente cambiaron y empezaron a decir, no lo vamos a lograr. Recuerdo en este momento que esa actitud negativa fue la misma de aquellos espías, de aquellos 10 espías que fueron con Josué y Caleb a recorrer la tierra prometida. 10 espías que llegaron con informe negativo. Dijeron, no vamos a poder tomar la tierra prometida porque hay unos gigantes, nos van a derrotar. No vamos a poder. ¿Y qué afectaron ellos? Afectaron el ánimo de todo el pueblo. Cuando llegaron hablando cosas negativas, todo el pueblo dijo, ¿para qué nos trajo Moisés a este desierto? Para morir acá. Y todo el pueblo habló hasta de apedrear a Moisés y a Josué, a Caleb, porque se desanimaron. ¿Por qué? Por lo que aquellos hablaron. Cuidado con lo que estamos pensando. Nuestros pensamientos tienen poder, porque nuestros pensamientos se convierten en palabras. Cuando nosotros pensamos que no podemos, que es de más, cuando nosotros miramos la adversidad, el problema, la aflicción, y eso nos afecta negativamente, podemos llegar a desanimarnos y empezar a declarar palabras que no son correctas, palabras de muerte, de fracaso, de miseria. Los reconstructores de este momento no se estaban enfrentando a gigantes como en el tiempo de Josué y Caleb. El propósito era terminar un muro. Pero igual que los 10 espías de aquella oportunidad en la tierra prometida, cancelaron la bendición, detuvieron la bendición por culpa de sus palabras que produjeron desánimo en todo el cuerpo.
todo el pueblo. ¿Qué aprendemos entonces de todo lo que estoy relatando? Pongamos atención a lo que decimos. Vigilemos constantemente nuestras palabras porque las palabras tienen poder. En ellas está la vida o la muerte, dice la Biblia. Con ellas podemos abrir y cerrar puertas. Cuando venga, aparezca el desánimo por ahí, que nos esté ahí visitando, amados, no abramos nuestra boca, a no ser para declarar palabras de bendición, de éxito, de vida, de victoria. Pero si la pasamos maldiciendo, quejándonos por lo que estamos pasando, por lo que estamos enfrentando, amados, no vamos a poder terminar nuestros, no vamos a poder lograr. Simplemente, amados, neguémonos en el nombre de Jesús, abrir nuestros labios para proferir maldición. Simplemente digamos, Padre, ayúdame, no quiero declarar palabra de maldición. Y si asoma por ahí el desánimo en mi vida, no le voy a dar lugar de que cambie mis pensamientos de victoria, de éxito, de triunfo, de bendición. Porque, amados, es lo más sabio que podemos hacer, hablar bendición. Está en un problema decir, voy a salir de esta porque Dios está conmigo. Si hay alguna enfermedad, el Señor es mi médico por excelencia y Él va a extender su mano y seré libre de este azote. ¿Cómo vencer el desánimo? ¿Cómo vamos a vencer el desánimo? En el versículo 14 lo que leíamos es una clave tan importante, tan poderosa. Y lo hemos leído tantas veces. Vean lo que Nehemías hizo cuando vio al pueblo desanimado de esa manera. Que dijeron los acarreadores están cansados, hay mucho escombro, mucho desorden. No vamos a poder. Cuando hablaron palabra de desánimo, Nehemías hizo lo contrario. Versículo 14 dice lo siguiente. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor. Oiga lo que está diciendo Nehemías. Aquí está la clave para vencer el desánimo. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Oiga lo que Nehemías le dijo. Ahí está la clave para vencer el desánimo. Primero le dicen, no tengan temor, no temáis delante de ellos. Es decir, no tengan miedo. El desánimo produce miedo, no tengan miedo. Porque el miedo viene cuando vemos al enemigo. El miedo viene cuando vemos la adversidad. El miedo viene cuando vemos la enfermedad, la escasez, la condición de nuestros hijos que tal vez están lejos de Dios. Cuando vemos las circunstancias, viene el miedo y el miedo produce desánimo. Todos pasamos momentos en los que sentimos temor por muchas cosas. Pero que el temor no produzca desánimo en tu vida ni en mi vida. De modo entonces lo primero que hay que hacer es quitar de nuestro corazón el temor. Muchas veces leemos en la palabra de Dios que dice, no temas. Hay tantos textos en la palabra de Dios que dicen, no temas, tratando nuestro Padre Celestial de darnos fuerza, ánimo. Segundo, dice Nehemías, acordaos del Señor, grande y temible, como nuestro Dios, grande y temible. Acordémonos de quién es Él, de quién es el que está con nosotros. Isaías 41:10 dice el Señor, no temas.
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Acordaos del Señor grande y temible. ¿Por qué habremos de temer, amados? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Dios altísimo, el grande. Él es nuestro Padre Celestial, las fuerzas con las que usted y yo podemos luchar en este día contra nuestros enemigos, contra las acechanzas de nuestro enemigo, contra los engaños, las tretas, las trampas, las propuestas del mundo. No son nuestras propias fuerzas, son las fuerzas que Dios me da. Es el poder de Dios que nos ha sostenido hasta este día y nos va a seguir sosteniendo. No tengamos temor de lo que estamos viviendo, no nos desanimemos. Pensemos en quién es nuestro Padre, en quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Isaías 41:13 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de su mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Wow, ¿cómo no vencer el desánimo, verdad? Y Él está con nosotros. Nehemías no se enfoca en la situación que están pasando. Se está enfocando en Dios. Está poniendo su mirada en Dios. Veamos el blanco perfecto, dice la palabra, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Les dice, no teman, acuérdense del Señor. Y tercero, pelead. Pelead. Amados, cuando nos acordamos, cuando pensamos, cuando vemos el blanco perfecto, cuando sabemos y estamos seguros quién está con nosotros, eso nos motiva a pelear y vencer el desánimo. La pelea que ellos estaban librando no solamente era por ellos mismos, era por su familia. Hermana, hermano, pelea por tu casa, pelea por tus hijos, por tus hijas, por tu esposa, por tu esposo. Nos corresponde pelear no solamente por nosotros, sino por ellos. Y pelead, le dice Nehemías, por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Posible que hoy estemos enfrentando una situación difícil, cada uno de nosotros, que nos pueda hacer sentir temor, impotencia, incapacidad, y nos puede estar produciendo desánimo en nuestro corazón. Pero recordemos que la lucha que estamos librando no es solamente por nosotros mismos. Recordemos, amados, que nuestra lucha, que nuestro ánimo o desánimo que tengamos puede afectar a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras esposas o esposos, a toda nuestra casa. De aquí la necesidad que usted y yo cobremos ánimo. De aquí la necesidad que usted y yo, amados, nos levantemos hoy y digamos, Señor, aquí estoy. Voy a renunciar al desánimo. No voy a dejar que el desánimo albergue mi mente y mi corazón, me consuma. Al contrario, me voy a levantar en fe. Voy a creer, Señor. Voy a renunciar al temor, a la duda. Porque tú estás conmigo. Voy a esforzarme y voy a ser valiente y voy a pelear. No solamente por mí, sino por mi casa. La victoria está garantizada. Cuando nos mantenemos firmes. Cuando nos proponemos seguir adelante, por supuesto, con la ayuda de Dios. Él nos da la victoria. Nehemías 4:15 dice lo siguiente, ya casi voy terminando. Y cuando oyeron nuestros enemigos, aleluya, cuando oyeron nuestros enemigos
que lo habíamos entendido. O sea, ¿qué entendieron? Que estaba produciendo el enemigo desánimo. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, o sea, que el Señor había destruido el plan, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Oiga, cobraron ánimo, se levantaron y todos siguieron construyendo y cada uno hizo su parte. Hermanita, Dios quiere que hagas tu parte. Hermano, Dios quiere que tú hagas tu parte también. Que sigas adelante. Una vez logramos comprender que todo desánimo viene del enemigo, que está ahí cucándonos. Dice la palabra que Sanbalat, el árabe y el otro estaban diciendo, estos pobres, estos debiluchos judíos, piensan que van a terminar ese muro. Si una zorrita camina, él lo va a destruir. Empezaron a hablarles cosas, a distraerlos, a afectar su ánimo. Pero cuando el pueblo de Israel, cuando Nehemías logró que el pueblo amado se entendiera que era el enemigo, que quería detener su labor, dice que todos se volvieron, cada uno a su tarea. Cobraron ánimo. Ya no había temor, ya no había impotencia, ya no existía desánimo. Dios les dio la victoria y construyeron el mundo. Cuando decidimos creer a Dios, ninguna voz extraña que nos pueda confundir va a venir a nosotros para afectarnos. Gloria al Señor, gloria a nuestro Padre Celestial por lo que Él produce en nosotros. Hoy el Señor te está dando ánimo. Hoy el Señor te está diciendo, levántate, sigue adelante, sigue construyendo por tu familia. Romanos 8, 37, 39 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, oiga lo que dice Pablo, podrá